Clínicamente, Pero con la sonda me diría todo el hueso. con la sonda yo me diría el hueso alveolar. ¿Estás hablando del ejemplo cuando saco el diente? Si yo saco el diente me queda, perdón, voy a hablar como le hablo a los pacientes. Si saco el diente me queda un hueco, ¿sí o no? Ese hueco se llama ¿cómo? Alvéolo. Si yo quiero determinar cuál es la altura de ese alvéolo, yo puedo meter mi sonda y la sonda me dice cuánto mide. Ah, pues mide 10, mide 12, mide 15. Listo, saco mi sonda, ya sé cuánto mide mi alvéolo. Esa es la medición del alvéolo. De ahí para abajo, ¿quién estaría? El hueso basal. ¿Cuánto mide el hueso basal? No sé. No sé cuánto mide el hueso basal, pero le voy a mostrar en una tomografía cómo si se mide el hueso basal. Intentar determinar. Pensemos que antes aquí ¿qué había? Antes que había ahí una raíz de un diente, una raíz de una estructura dental aquí. Si usted tuviera una tomografía del diente en su estadio, o sea, sin exodoncia, usted va a encontrar en la tomografía, por favor, usted va a encontrar en la tomografía la raíz, y la raíz ¿a quién va a tener ahí? ¿Qué hueso? El hueso alveolar. Hasta ahí es su hueso alveolar. De ahí para arriba, ¿qué es? Basal. Y tanto el hueso, así usted tenga diente, el hueso alveolar también puede ser mínimo. Puede ser mínimo. Y eso, toda esa vaina se la estoy explicando para que ustedes empiecen a hacer su, pues, perdón por la grosería, el pajazo mental de cómo usted puede proyectar lo que le puede pasar a su paciente si se pierde un diente. ¿Me dice entender? O sea que perder un diente no es una vaina tan agradable. Ahora, Mateo, ¿le quedó más o menos resuelta la duda? Bueno, listo. Entonces, sondaje. Ya sabemos para qué nos puede servir el sondaje. Hay dos tipos de sondajes. Hay un sondaje clínico y hay un sondaje histológico. El sondaje clínico va desde el margen gingival hasta la profundidad del surco o hasta donde ingrese la sonda periodontal. ¿Me dice entender? No. La bolsa. En la misma bolsa. Ese es el sondaje clínico. Ahora, el sondaje histológico. Es la localización que tenemos desde la base del surco gingival hasta, ese es el histológico, hasta la porción más coronal del epitelio de unión, o la célula más coronal del epitelio de unión. Ese es el histológico, es desde la base del margen Hasta la porción más hasta coronal la porción del más epitelio de coronal unión. del epitelio de unión, o hasta la célula más coronal ¿de quién? Del epitelio de unión. ¿Listo? Ahora, ¿para qué demonios me puede servir a mí o tener ese concepto en mi cabeza? ¿Por qué, muchachos? ¿Para qué me puede servir a mí saber que tengo sondaje clínico y sondaje histológico? No debería tener mucha diferencia. Es que, no, sí, pero Porque el clínico sería... no está seguro. El sondaje clínico es cuando usted hace su medición ¿de quién? De la bolsa. Pero con todo respeto no me vaya a poner eso en el parcial, ¿vale? Usted me dice cómo es el sondaje clínico, me lo describe. El sondaje histológico, ¿qué es? Es que usted coge con un microscopio y usted mide cuánto es desde la base del margen hasta la porción más coronal del epitelio de unión. ¿Sí me dice entender?
Tendría que ser relativamente lo mismo. Tendría que ser relativamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que usted con una sonda, usted mete la sonda y usted como demonio hace para saber que es la célula más coronal del epitelio de unión. Eso es imposible, ¿sí o no? Pero es clave determinarlo porque resulta que es que usted con el sondaje clínico en el casi 100% de las veces altera el sondaje histológico. ¿Por qué? Porque es que usted la sonda, ¿cómo le controla la fuerza? ¿Cuánto es la fuerza? 20 newtons. 0,20 newtons. Ah, 0,20. Uy, gracias, Julio. Yo no tengo que Entonces, miren, hablar, pues. porque no sé cómo hacer. Entonces miren pues para que diferencien más o menos el cuento. La localización de la punta de la sonda. No, está bien que discutan, pero discutamos para todos, pero después entendamos. La localización de la punta de la sonda depende de la presión aplicada. ¿Eso está claro? Yo tengo que saber cuánta fuerza le estoy haciendo. Y la resistencia del tejido. ¿Quién le da la resistencia al tejido? ¿Quién? ¿El ligamento periodontal? Debería estar lejos, por allá lejos. El epitelio de unión es el que le da la resistencia al tejido. La sonda tiene mayor penetración cuando se incrementa la presión sobre ella. ¿Verdad o es mentira? Déjale una puñalada a esa vaina y ¿quién detiene si usted no controla la presión de esa sonda? ¿Qué parte anatómica detiene la sonda? El hueso alveolar. El hueso es la porción dura del tejido de soporte. El hueso va a detener la sonda si usted le ejerce mucha fuerza. Y la resistencia depende de las características del tejido, su morfología y el grado de inflamación. Eso quiere decir que si yo tengo muy inflamado el tejido, va a tener más o menos resistencia a la sonda. Menos resistencia. Si tengo muy inflamado el tejido, menos resistencia van a tener los tejidos. Recuerden que la inflamación lo que hace es que rompe las fibras de los fibroblastos. Entonces el tejido ya no tiene su misma capacidad de resistencia. ¿Listo? En general, el uso de la sonda periodontal resulta en un sobresondaje de la bolsa histológica. Este es el pedacito claro. Por eso es que hay que saber qué es histológico y qué es clínico. Porque en general usted siempre el sondaje clínico le va a dar más que el sondaje histológico. Siempre. Es imposible que usted controle esto que está aquí. ¿Cómo usted controla? Ya, ahí estoy en la célula más coronal del epitelio de unión. Imposible. Para eso se diseñó una sonda electrónica. ¿Cómo se llama la sonda electrónica? ¿Cómo se llama la sonda electrónica? Florida. ¿Sonda de Florida? Entonces miren cómo aquí determinamos que esto puede ser el piso histológico de la bolsa. Eso entonces, ¿qué sería? ¿Qué sondaje sería este? Y aquí dice suelo de la bolsa y aquí profundidad de sondaje. Clínico. ¿Este cuál sería? Histológico. Este sería clínico, ¿por qué? ¿Quién tiene aquí? La sonda, sondaje clínico, no hay otra manera. Entonces, este es el sondaje clínico y este vendría siendo el sondaje Histológico. ¿Listo? ¿Todo el mundo entiende por qué? No. ¿No? ¿Qué pasa? El sondaje histológico lo determina ¿quién? ¿Qué? La porción más coronal del epitelio de unión. No enreden que uno está en esto. Pero usted, ¿qué hizo cuando introdujo la sonda?
cambió de largo, lo perforó, lo amplió, ¿vale? Entonces por eso era que decíamos ahora, el sondaje clínico siempre sobrepasa, o generalmente siempre sobrepasa ¿a quién? Al sondaje histológico. Ahora sí me hice entender. Esto ya lo vimos, lesión inicial, temprana, avanzada, establecida, avanzada, inicial, sano, inicial, establecida, avanzada. Ven la pelada que va a pegar el bolote que está relajada. Sirve, señora. ¿Se vuelve a regenerar o qué hace? Buena pregunta. Los tejidos periodontales son unos tejidos altamente cicatrizables. Tienen una muy buena respuesta mientras no hayan procesos infecciosos. Si el epitelio unión tú lo desprendes, el epitelio unión, si está sano, vuelve y se inserta. ¿Listo? Tiene la capacidad regenerativa. Es una muy buena pregunta. Muy bien. Lo que pasa es que a Mateo le generó mucha duda, que le generó mucha inquietud que el doctor Linde hablara de los diabéticos. ¿Qué pasa con los diabéticos? Los diabéticos tienen unas complicaciones sistémicas características. Ellos tienen una vascularización alterada, es decir, ellos no tienen una buena capacidad de regenerar vasos sanguíneos. Tienen problemas oculares, se me olvidó, pero sí hay problemas oculares precisamente por la baja vascularización, y tienen unos problemas de cicatrización establecidos. ¿Cuál es entonces el problema? Cuando yo tengo un paciente diabético mal controlado y yo le genero una herida, el paciente está en riesgo porque la cicatrización de esa herida no va a hacerse de manera normal o adecuada. En el caso de un sondaje con un paciente mal controlado, realmente no va a haber mucho problema, porque la herida que deja el sondaje mal realizado, pues no es una herida tan grave, es una herida que es localizada con una sonda que en su grosor mide 0.2 milímetros. Entonces en teoría no debería ser algo pues tan complicado. Pero una herida más grande, como por ejemplo sacar un diente, hacer una cirugía de más, eso sí, en un paciente mal controlado no se debe hacer. ¿Para qué nos sirve entonces? Nos sirve para saber si hay periodontitis. Nos sirve para saber si después de que tratamos la periodontitis, el individuo pasó a estar sano. Nos sirve para clasificar la enfermedad. Nos sirve para predecir cómo puede ser la respuesta al tratamiento. Y nos sirve para hacer controles de la enfermedad. Si un paciente yo lo controlo y su bolsa periodontal antes medía 8 milímetros, y lo traté y a los 2 meses mide 5, ¿qué pasó? Mejoró. Y si a los 3 meses mide 4, ¿mejoró o empeoró? Mejoró. Para eso es que dice margen 2 bolsado en el periodontograma. Yo creía que era por la parte palatina. Solamente se llenaba por la parte Por vestibular y palatina. Me trajo pensando de cicatrices. Por ahora. Por eso yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad se puede hacer un sondaje? ¿A partir de qué edad? Idealmente cuando el diente permanente está en oclusión con el antagonista. O sea, dientes circulares. Pues se pueden hacer sondajes, pero O sea, ustedes, si hay dentadura mixta, ¿no? si hay dentadura mixta, se realiza el sondaje de los dientes permanentes que están en oclusión. ¿No me dice entender? Sí. Determine cuál es el... Sí, pero no tiene oclusión. Solo aquí. Mi prima. Sí, marica, es verdad. un tercer ojo.